La madrugada del 15 de febrero de 1978 amaneció gris sobre la Ciudad de México, con esa neblina densa que a veces se asienta en la colonia Guerrero y no se disipa hasta entrada la tarde. A las 6:43 de la mañana, cuando el supervisor de turno Joaquín Herrera Domínguez llegó a relevar al equipo nocturno en el túnel provisional de la estación Garibaldi Norte, encontró algo que lo perseguiría el resto de sus días: 21 hombres muertos, amontonados junto a la puerta sellada de un ETEISO, vagón de carga reconvertido en comedor móvil, a 42 metros bajo tierra. Algunos tenían las uñas rotas, arrancadas al intentar despegar las placas metálicas que alguien había soldado desde el exterior. Las paredes internas del vagón mostraban arañazos profundos, trazos desesperados que formaban surcos en el metal pintado. En el aire confinado del túnel, permanecía suspendido un olor que Herrera nunca pudo describir con precisión. Algo entre químico industrial y materia orgánica en descomposición, un aroma que no correspondía con la muerte por asfixia simple. Cuando los paramédicos del Servicio Médico Forense llegaron 40 minutos después, lo primero que notaron fue que los cuerpos presentaban una coloración inusual en la piel, un tono azulado que se extendía de manera irregular, como manchas de humedad en una pared vieja. El ingeniero Roberto Villaseñor, responsable de la supervisión de obras de la Línea 7, llegó al lugar cerca de las 8 de la mañana. Lo recuerdan nervioso, sudoroso a pesar del frío del túnel, dando órdenes contradictorias a los trabajadores que habían comenzado a reunirse en la entrada de la estación provisional. Villaseñor llamó inmediatamente a oficinas centrales del metro y, según testigos, mantuvo una conversación tensa por radioteléfono con alguien que nunca fue identificado. A las 9:15 apareció un contingente de seguridad privada que nadie había solicitado. Hombres vestidos con overoles sin insignias que acordonaron la zona y comenzaron a fotografiar el interior del vagón con cámaras profesionales. Para cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal envió a sus primeros investigadores, cerca del mediodía, ya habían removido varios elementos de la escena: cajas de documentos, equipos de medición que nadie sabía explicar qué hacían allí, y 3 contenedores metálicos sellados, que fueron cargados en una camioneta sin placas. Llevaba 26 años trabajando como médico forense, primero en el Hospital General, y luego como perito independiente, especializado en casos de muerte en espacios laborales. Fuentes había participado en las investigaciones de los accidentes de la refinería de Azcapotzalco en 1971 y del derrumbe del Hotel Regis en 1974. Era un hombre metódico, de voz pausada y manos firmes, que había aprendido a leer lo que los cuerpos callaban cuando las autoridades preferían no escuchar. Su esposa Carmen solía decir que Eduardo tenía la manía de llevar siempre consigo una libreta de pasta negra donde anotaba todo: fechas, nombres, detalles que otros consideraban irrelevantes. Esa libreta se convertiría en el documento más peligroso de su vida. El 3 de marzo de 1978, 17 días después de la tragedia, Fuentes recibió la visita de Lucía Montoya, hermana de uno de los fallecidos. Lucía era maestra de primaria en Oaxaca. Había viajado a la capital para reclamar el cuerpo de su hermano Esteban, un albañil de 34 años que llevaba 6 meses trabajando en la construcción del metro. En el pequeño consultorio de Fuentes, ubicado en la colonia Doctores, Lucía puso sobre el escritorio una bolsa de papel arrugada. Dentro había ropa interior de Esteban, la que llevaba puesta cuando murió, que le habían entregado en el servicio médico forense. La tela estaba manchada con algo que no era sangre ni fluidos corporales normales, una sustancia cristalina, casi transparente, que se había solidificado formando patrones geométricos extraños. Fuentes observó las manchas durante varios minutos bajo una lupa de joyero. No se parecían a nada que hubiera visto en décadas de trabajo forense. Le había dicho que los ingenieros extranjeros estaban haciendo cosas raras en los túneles, que los obligaban a firmar papeles en inglés durante los exámenes médicos mensuales, que algunos compañeros se habían desmayado sin razón aparente durante el turno, y que habían instalado máquinas que zumbaban toda la noche en las secciones más profundas. Esteban no era hombre de exagerar, recordaba Lucía. Había sobrevivido terremotos y derrumbes, conocía los peligros reales de la construcción, pero en esa última llamada, su voz sonaba diferente, asustada. Fuentes solicitó formalmente acceso a los expedientes del caso ante el Ministerio Público de la Delegación Cuauhtémoc.
Le respondieron que el expediente estaba clasificado como en proceso de integración y que debía esperar la conclusión de las investigaciones oficiales. Intentó contactar con el médico forense que había realizado las autopsias, el doctor Ramón Ayala Soto, pero descubrió que Ayala había solicitado una licencia médica indefinida 3 días después del incidente y nadie sabía su paradero. Los reportes de autopsia que logró consultar a través de un contacto en el servicio médico forense eran inusualmente breves: muerte por asfixia en espacio confinado, intoxicación por monóxido de carbono, fin de la historia. No mencionaban la coloración anómala de la piel, ni las hemorragias internas que varios familiares habían reportado al identificar los cuerpos, ni explicaban por qué algunos cadáveres presentaban temperaturas corporales elevadas 12 horas después de la muerte. La tarde del 15 de marzo, Fuentes visitó la estación Garibaldi en construcción, mostró su credencial de perito forense y habló con los trabajadores del turno diurno. La mayoría evitaba el tema, miraban hacia otro lado cuando mencionaba la noche del 14 de febrero. Pero un soldador llamado Primitivo Ortiz, hombre de 61 años que había trabajado en obras de infraestructura desde los años 40, aceptó hablar con él durante el descanso del almuerzo. Ortiz le contó que la noche del incidente, 3 trabajadores habían faltado por enfermedad. Él mismo, su sobrino Jacinto y un muchacho llamado Efrén Torres. Los 3 habían comido en un puesto de tacos en la superficie horas antes del turno, y todos desarrollaron síntomas de intoxicación alimentaria que los obligó a regresar a sus casas. Ortiz había vuelto al trabajo 5 días después y encontró su locker vacío. Le dijeron que sus herramientas habían sido reasignadas y que debía firmar nuevos documentos de contrato. Cuando preguntó por el vagón donde habían muerto sus compañeros, le informaron que ya había sido fundido en una planta siderúrgica de Tlalnepantla. Lo que Ortiz dijo después hizo que Fuentes detuviera su libreta de notas a mitad de una frase. En las 2 semanas previas al incidente, personal que no correspondía a la constructora ni al gobierno del Distrito Federal había estado en los túneles casi todas las noches. Llegaban en vehículos sin identificación, hablaban entre ellos en inglés, llevaban equipos electrónicos en cajas metálicas grises, instalaron sensores en las paredes del túnel, pequeños dispositivos que parpadeaban con luces rojas. Una noche, Ortiz los vio tomando muestras de sangre a los trabajadores, diciéndoles que era un examen de rutina actualizado por nuevas normas de seguridad. La sangre se almacenaba en tubos especiales que mantenían en hielo. Uno de los técnicos extranjeros, un hombre rubio de unos 40 años con acento que Ortiz identificaba como estadounidense, supervisaba todo con una tablet de anotaciones y un cronómetro. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción, liderado por Mario Estrada Cervantes, había comenzado su propia investigación paralela. Estrada era un veterano sindicalista de 47 años, fundador de la sección 23 del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, un hombre que había peleado por mejores condiciones laborales desde los años 50 y que no se intimidaba fácilmente. Cuando Fuentes lo contactó el 22 de marzo, Estrada ya había recopilado testimonios de 14 trabajadores que confirmaban la presencia de los técnicos extranjeros y había conseguido copias de documentos internos de la obra que no debería haber podido obtener. Los documentos mostraban que la empresa contratada para asesoría técnica especializada era una compañía registrada en Delaware llamada Atmosphere Dynamics Research, sin oficinas físicas verificables y con un directorio de 3 personas que no aparecían en ningún registro público. El contrato había sido firmado sin licitación pública en septiembre de 1977, directamente por la Secretaría de Obras Públicas, con una cláusula de confidencialidad que prohibía revelar detalles de las metodologías de análisis atmosférico empleadas en ambientes subterráneos. Estrada le mostró a Fuentes fotografías que había tomado en secreto durante una visita al túnel 3 días antes del incidente. En las imágenes aparecían los sensores instalados en las paredes, cables que corrían a lo largo del techo conectados a cajas de control, y algo más perturbador, marcas numeradas en el piso del vagón comedor, pequeñas placas metálicas atornilladas que formaban una cuadrícula perfecta de posiciones. Cada placa tenía un número grabado, del 1 al 24. 24 posiciones, 21 muertos. Las 3 posiciones restantes correspondían exactamente a los lugares donde se sentaban habitualmente Primitivo Ortiz, su sobrino Jacinto y Efrén Torres, los 3 hombres que faltaron por intoxicación alimentaria.
Fuentes envió muestras de la sustancia cristalina encontrada en la ropa de Esteban Montoya a un laboratorio privado de análisis químicos en la colonia Narvarte, uno dirigido por una antigua colega de la Universidad Nacional, la química farmacéutica, Patricia Velázquez. Los resultados tardaron 11 días en llegar, y cuando Patricia lo llamó a su consultorio a las 10 de la noche del 5 de abril, su voz temblaba. La sustancia contenía compuestos de litio, derivados de agentes nerviosos organofosforados y trazas de un gas halógeno que no correspondía con ningún compuesto industrial conocido en México. Las concentraciones eran lo suficientemente bajas para no causar muerte inmediata, pero lo suficientemente altas para generar efectos fisiológicos severos en ambientes de presión controlada. Patricia le dijo que solo había visto composiciones similares en literatura especializada sobre armas químicas de la Segunda Guerra Mundial, en experimentos que las potencias aliadas habían prohibido en el Protocolo de Ginebra de 1925. Lo que encontraron en las semanas siguientes transformaría la investigación en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera había imaginado. Mario Estrada consiguió acceso a los archivos históricos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Minería, donde descubrió reportes de incidentes similares en otras obras de infraestructura en América Latina entre 1974 y 1977. Un túnel ferroviario en Guatemala donde 18 obreros habían muerto por emanaciones de gas natural. Una represa en Colombia donde 23 trabajadores fallecieron en un accidente de ventilación. Una planta de tratamiento de aguas en Chile donde 32 personas murieron por fuga de químicos industriales. Los patrones eran idénticos. Obras supervisadas por compañías extranjeras sin historial verificable. Muertes masivas en espacios confinados. Investigaciones oficiales cerradas en tiempo récord, con veredictos de accidente. Familias indemnizadas con cantidades mínimas, a cambio de firmar acuerdos de 1900 de confidencialidad. 2 hombres vestidos con trajes oscuros, credenciales del Ministerio del Interior, que mostraron durante exactamente 3 segundos, le informaron que su investigación sobre el incidente de Garibaldi Norte estaba interfiriendo con asuntos de seguridad nacional y que debía cesar inmediatamente cualquier indagación adicional. No amenazaron explícitamente, pero la amenaza era evidente en el tono, en la manera en que uno de ellos hojeó la libreta negra que Fuentes había dejado sobre su escritorio, en cómo el otro examinó las fotografías familiares colgadas en la pared. Cuando se fueron, Fuentes notó que habían dejado sobre su escritorio un sobremanila sin remitente. Dentro, había recortes de periódicos sobre 3 accidentes automovilísticos fatales de los últimos 2 meses, todos involucrando peritos independientes que habían trabajado en casos de muertes laborales controvertidas. Su esposa reportó que había salido de su casa en la colonia San Rafael a las 7 de la mañana rumbo a una reunión sindical y nunca regresó. Su automóvil, un Volkswagen sedán azul, apareció 3 semanas después en un estacionamiento del Aeropuerto Internacional, con las llaves puestas y el tanque de gasolina lleno. No había señales de violencia, no había nota, no había explicación. La investigación oficial concluyó que Estrada había abandonado voluntariamente el país. Nadie preguntó por qué dejaría atrás a su esposa y sus 3 hijos. Nadie mencionó los documentos sobre Atmosphere Dynamics Research que guardaba en su oficina sindical, documentos que desaparecieron la misma noche que él. 24 páginas de texto burocrático que atribuían la tragedia a negligencia grave de la empresa constructora en protocolos de ventilación y seguridad industrial, con una multa administrativa de 350,000 pesos y obligación de pagar indemnizaciones de 45,000 pesos a cada familia. El vagón había sido destruido, los túneles de ese tramo específico fueron sellados con concreto por inestabilidad estructural, y el expediente completo se clasificó en archivos muertos. La línea 7 del metro continuó su construcción por rutas alternativas y se inauguró oficialmente en noviembre de 1984, sin que ninguna estación operativa llevara el nombre de Garibaldi Norte. El doctor Fuentes guardó copias de toda su investigación en 3 lugares diferentes: su consultorio, la casa de su hermano en Guadalajara y una caja de seguridad en un banco. Sabía que lo que había descubierto era apenas la superficie de algo mucho más grande, algo que involucraba gobiernos, experimentos secretos, vidas consideradas desechables en nombre de investigaciones que nadie admitiría públicamente.
Pero lo que encontraría en los meses siguientes, cuando decidiera buscar los archivos históricos más profundos sobre experimentos militares en población civil, lo llevaría a una verdad que ningún informe oficial se atrevería jamás a reconocer. Lo que Eduardo Fuentes no sabía esa noche de junio, mientras organizaba sus notas bajo la luz amarillenta de su escritorio, era que los túneles sellados de Garibaldi Norte no permanecerían vacíos para siempre, y que lo que había matado a esos 21 trabajadores no se había ido con el concreto, que ahora cubría esos pasillos subterráneos. En los archivos desclasificados que conseguiría acceso años después, descubriría que la muerte de aquellos hombres no había sido el final de nada, sino apenas el principio de una serie de eventos que se extendían por décadas y continentes. Una red de experimentos que continuaba operando en las sombras, esperando el momento de revelar su verdadero propósito. Aguirre era un anciano encorvado, de manos manchadas de tinta y memoria prodigiosa, que conocía los rincones oscuros de la historia oficial mexicana mejor que nadie. Cuando Fuentes le mencionó los experimentos en espacios confinados y la presencia de asesores militares extranjeros, Aguirre cerró la puerta de su pequeño despacho en el archivo y habló en voz baja durante 3 horas. Le contó sobre el programa de cooperación hemisférica en defensa civil, un acuerdo secreto firmado en 1961 entre México y Estados Unidos que permitía estudios conjuntos de supervivencia en escenarios de conflicto nuclear. Bajo ese paraguas legal, entre 1962 y 1979, se habían realizado al menos 17 ejercicios de simulación en territorio mexicano, la mayoría involucrando trabajadores de infraestructura que jamás supieron que estaban siendo sujetos de experimentación. Aguirre tenía copias de telegramas diplomáticos, memos internos de la Secretaría de Gobernación, facturas de equipos médicos importados con clasificación de material de investigación restringida. Los documentos revelaban algo escalofriante. La construcción de obras de infraestructura subterránea en América Latina durante los años 70 había sido parcialmente financiada por fondos del Pentágono a través de programas de desarrollo regional, con la condición implícita de que ciertas secciones pudieran ser utilizadas para investigación de resistencia humana en ambientes de crisis simulada. El objetivo oficial era desarrollar protocolos de supervivencia para refugios antinucleares. El objetivo real, según un memo interno de 1974 que Aguirre conservaba en una carpeta amarillenta, era estudiar variables de colapso psicológico y fisiológico en poblaciones de control bajo exposición gradual a agentes de dispersión atmosférica en condiciones de confinamiento absoluto. En lenguaje civil, probar armas químicas en trabajadores que no podían escapar ni denunciar. Cada investigación lo llevaba más profundo en una red de experimentos que se extendía desde Guatemala hasta Argentina. Encontró el nombre de Atmosphere Dynamics Research en otros 7 proyectos de infraestructura, siempre asociada con secciones de obra que habían experimentado accidentes fatales inexplicables. Encontró también algo que lo heló. 3 de los técnicos extranjeros fotografiados en los túneles de Garibaldi habían sido identificados posteriormente como miembros del programa MKUltra de la CIA, especialistas en efectos de sustancias psicotrópicas y agentes incapacitantes. El 14 de febrero de 1979, exactamente un año después de la tragedia, Fuentes tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó a Primitivo Ortiz, el soldador que había sobrevivido por intoxicación alimentaria, y le propuso algo que ambos sabían era profundamente peligroso: entrar en los túneles sellados de Garibaldi Norte. Ortiz conocía un acceso de mantenimiento alternativo, una compuerta de ventilación en el nivel superior que conectaba con los ductos de aire del sistema general del metro. Llevaba 6 meses sin dormir bien, perseguido por pesadillas donde veía a sus compañeros muertos golpeando las paredes del vagón. Necesitaba ver el lugar, necesitaba entender. Fuentes, Ortiz y un tercer hombre, Jacinto Ortiz, el sobrino del soldador que también había sobrevivido aquella noche, descendieron por el ducto de ventilación equipados con lámparas de mano, mascarillas de filtro industrial y una cámara fotográfica Nikon que Fuentes había comprado específicamente para esta ocasión. El descenso duró 28 minutos. A 40 metros de profundidad, encontraron la compuerta que daba al túnel sellado. El concreto con que habían clausurado el paso mostraba grietas irregulares, como si la presión interna hubiera estado empujando contra la barrera durante meses. El aire que se filtraba por las fisuras
Tenía un olor químico penetrante que hizo que los tres hombres ajustaran sus mascarillas instintivamente. Cuando la abertura fue lo bastante grande, Fuentes pasó primero, alumbrando con su lámpara. Lo que vio lo obligó a detenerse, procesando durante varios segundos lo que sus ojos registraban. El túnel no estaba vacío. Las paredes estaban cubiertas con una sustancia orgánica que parecía musgo, pero se movía ligeramente bajo la luz, ondulando como si respirara. El piso estaba cubierto de esa misma sustancia cristalina que había encontrado en la ropa de Esteban Montoya, pero en cantidades masivas, formando patrones geométricos que se extendían por metros, como si algo hubiera estado creciendo, expandiéndose desde un punto central. Avanzaron 50 metros hasta llegar al lugar donde había estado el vagón comedor. Aunque la estructura metálica había sido removida, las marcas en el piso permanecían. Las 24 placas numeradas seguían atornilladas al concreto, pero ahora cada una estaba rodeada por un halo de esa sustancia cristalina, como si marcaran puntos de emanación. En el centro exacto del área, encontraron algo que ningún informe oficial había mencionado: un cilindro metálico del tamaño de un tanque de gas industrial, parcialmente enterrado en el piso, con válvulas de control y medidores analógicos que todavía mostraban lecturas. El cilindro tenía grabadas letras en inglés: ADR Protocol 7, Atmospheric Dispersion Test, Authorized Personnel Only. Cuando se acercó para examinar las válvulas, notó que una de ellas goteaba lentamente un líquido viscoso y transparente que se evaporaba al contacto con el aire, dejando esos mismos cristales geométricos. Los medidores mostraban que el tanque todavía contenía presión interna. Lo que habían liberado aquella noche de febrero no había sido un escape accidental. Había sido un experimento controlado, medido, documentado. 21 hombres encerrados en un espacio sellado, expuestos a un agente químico desconocido, mientras técnicos en la superficie monitoreaban los resultados. Un laboratorio subterráneo donde los sujetos de prueba no sabían que estaban siendo estudiados hasta que fue demasiado tarde para gritar. Dentro había libretas de registro con anotaciones en inglés y español, gráficas de temperatura corporal, frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre. Los datos correspondían a las 24 posiciones numeradas. Las últimas entradas, fechadas a las 3:47 am del 15 de febrero de 1978, mostraban lecturas de 3 posiciones vacías, las números 7, 15 y 22. Las posiciones donde debían haber estado Primitivo Ortiz, Jacinto y Efrén Torres. Las anotaciones junto a esas posiciones decían simplemente: Subjects removed from test protocol, Control Group for Post-Exposure Analysis. Habían planeado estudiarlos después, comparar a los sobrevivientes con los muertos, medir los efectos a largo plazo. El horror completo de lo que descubrieron en ese túnel no se limitaba a confirmar el experimento. Era la escala. En las libretas había referencias a otros protocolos numerados del 1 al 12, cada uno asociado con una ubicación diferente: Caracas, Santiago, Guatemala, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima. Cientos de nombres, fechas, resultados. Una operación continental de experimentación humana que había estado operando durante casi una década, usando trabajadores de construcción de infraestructura como conejillos de indias en pruebas de armas químicas que oficialmente no existían. Los muertos de Garibaldi no eran víctimas de un accidente, eran datos en un experimento de Guerra Fría, números en una gráfica que alguien en un escritorio de Washington o Ciudad de México había considerado aceptables para el progreso científico. Fuentes sabía que lo que habían encontrado era evidencia irrefutable, pero también sabía que nunca vería un tribunal. Los hombres que habían visitado su consultorio no habían estado bromeando sobre seguridad nacional. Decidió documentar todo, hacer copias de las fotografías y las libretas, distribuirlas en múltiples ubicaciones. Si algo le pasaba, la verdad sobreviviría. Antes de salir del túnel, Primitivo Ortiz hizo algo inesperado. Cerró las válvulas del cilindro que todavía goteaba, ajustándolas hasta que el flujo cesó completamente. «Ya mataron suficientes», dijo simplemente, su voz amortiguada por la mascarilla. Cuando emergieron a la superficie, el amanecer comenzaba a iluminar las calles de la colonia Guerrero. Fuentes sintió el aire fresco como un regalo que los 21 trabajadores nunca habían podido disfrutar. En los días siguientes,
Procesó las fotografías en un cuarto oscuro que improvisó en su consultorio. Las imágenes eran nítidas, incontrovertibles. El cilindro con su inscripción, las libretas con nombres y datos, los patrones cristalinos imposibles. Envió copias a 3 periodistas de confianza, a abogados de derechos humanos, a contactos en universidades. Sabía que la mayoría no las publicaría, pero alguien, en algún momento, podría usarlas. El 8 de marzo de 1979, Patricia Velázquez, la química que había analizado las primeras muestras, lo contactó con urgencia. Había recibido una oferta de trabajo en una universidad estadounidense, un puesto extraordinariamente bien pagado que requería que dejara México inmediatamente y firmara acuerdos de confidencialidad sobre todos sus trabajos previos. La presión era clara: aceptar el soborno o enfrentar las consecuencias. Patricia tomó el trabajo. Fuentes no la culpó. Bernardo Aguirre, el historiador del Archivo General, murió de un infarto el 22 de abril, 3 días después de que su casa fuera visitada por funcionarios no identificados, que se llevaron cajas de documentos. Primitivo Ortiz se mudó a Michoacán con su familia y nunca volvió a trabajar en construcción. Murió en febrero de 1989, a los 63 años, llevándose consigo todo lo que sabía pero no había podido probar en tribunales. Sus libretas negras permanecieron en la caja de seguridad del banco hasta 2001, cuando su hijo mayor las entregó a un instituto de derechos humanos que estaba documentando crímenes del periodo de Guerra Fría en América Latina. 37 años después de aquella noche de febrero de 1978, en diciembre de 2015, durante trabajos de expansión de la línea 7 del metro, una cuadrilla de mantenimiento reportó filtraciones de gas en el tramo cercano a Garibaldi. Al inspeccionar los túneles viejos, encontraron que el concreto con que habían sellado las secciones en 1978 se había deteriorado, abriendo fisuras por donde emanaba un olor químico que los trabajadores describieron como dulce y metálico. La zona fue acordonada inmediatamente. Oficialmente se trató de una fuga menor de gas natural que fue reparada en 48 horas. Los trabajadores que entraron a sellar las fisuras usaron trajes de materiales peligrosos de nivel 4, el mismo tipo que se usa para agentes biológicos letales. Ninguno de ellos habló públicamente sobre lo que vieron dentro. Las familias de los 21 trabajadores recibieron sus indemnizaciones y firmaron documentos de confidencialidad que expiraron en 2008. Algunas hablaron entonces, pero sus testimonios fueron ignorados por medios principales y clasificados como teorías conspirativas de veteranos traumatizados por pérdidas familiares. El nombre de Atmosphere Dynamics Research aparece en documentos desclasificados de la CIA sobre operaciones en América Latina durante los 70, pero con líneas enteras redactadas bajo secreto de estado permanente. Miles de pasajeros transitan diariamente por sus andenes sin saber que 40 metros más abajo, en túneles que oficialmente no existen, permanecen evidencias de un crimen que nunca fue juzgado. Los trabajadores de mantenimiento del metro tienen instrucciones de no acceder a ciertas secciones selladas, instrucciones que nunca se explican, pero que todos obedecen porque la historia se cuenta en susurros durante los turnos nocturnos. Algo en esos túneles no murió con el concreto que lo cubre. Algo que todavía produce esos cristales geométricos y ese olor químico imposible. Y hasta hoy, cada 14 de febrero en la madrugada, algunos trabajadores del turno nocturno del metro reportan un sonido que viene de las profundidades de la estación Garibaldi. Un golpeteo metálico regular, rítmico, como si alguien estuviera golpeando desde adentro de un espacio sellado, intentando desesperadamente salir de un lugar donde la muerte llegó hace décadas, pero el horror nunca terminó de propagarse.